Artlist.io. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Un Cafecito Consciente. Soy el psicólogo Gabriel, me acompaña mi colega, la psicóloga Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos bien ya, sobreviviendo al segundo episodio. Claro, y sí, de hecho, precisamente estábamos pensando sobre qué tema trabajar. Este tema que les traemos el día de hoy, pues es un tema pues bastante común. Últimamente se ha hablado mucho al respecto. Mitch, si nos quieres comentar de qué vamos a hablar hoy. Claro que sí. Mira, hoy vamos a hablar sobre un tema especial, donde vamos a explorar uno de los temas más comunes, pero también menos comprendidos, que es la ansiedad. El título de nuestro podcast es Descifrando la ansiedad y estamos aquí para poder ayudarlos a entender qué es, por qué ocurre y cómo podemos manejarla de manera efectiva. También es importante decirles que el objetivo de este episodio está diseñado para darles información científica, herramientas prácticas, algunas estadísticas en cuestiones de algunas instituciones que nos muestran y reflexiones que puedan aplicar en la vida diaria. Como el episodio anterior les comentamos y nos gusta recalcarles, estos podcasts son principalmente informativos y no tienen nada que ver con una terapia, no tienen nada que ver con un proceso psicoterapéutico. Somos profesionistas de la salud mental, sí, pero nosotros vamos a dar principalmente información. ¿No es así, Gabo? Claro, de hecho a lo mejor la principal recomendación que tal vez haríamos como tal es acudir pues con un psicólogo, un psicoterapeuta, Ujú. Sí, psiquiatra, siempre con algún experto en la salud mental, ¿no? Precisamente porque, como bien comentas, lo mencionamos el episodio pasado, esto solamente es como manera informativa, a lo mejor algunos tips que se pueden aplicar sin ningún tipo de riesgo, pero siempre pues alentando precisamente esto de la salud mental. Con referencia al tema, Mitch, ansiedad, un tema sí. pues bastante extenso. Últimamente, no sé si te ha pasado, Mitch, lo que son redes sociales, amigos, amistades, conocidos, incluso dentro del propio hogar. Definitivamente estoy seguro que lo has escuchado, alguien que diga tengo ansiedad o ya me dio ansiedad, ¿no? Sí, justo yo ahorita que estamos grabando, tengo ansiedad. Ujú, exactamente, precisamente, ¿no? Y de hecho, Sí, bueno, sí, sí. últimamente por lo mismo de las redes sociales, ya todo el mundo así como que, ay, estoy ansioso, ¿no? Es que tengo ansiedad, o ver a mi novia me causa ansiedad. Entonces, ansiedad por aquí, ansiedad por allá, ansiedad por delante, ansiedad por detrás. Realmente, pues es una palabra, un concepto que se utiliza mucho, pero pues del cual se sabe poco. Precisamente por eso Sí, es que se dio el origen de este episodio. Vamos a comenzar. Ya sabes que a mí me gustan siempre empezar con definiciones, Mitch. Y me gusta sí. empezar precisamente con el qué es la ansiedad en términos generales, ¿no? Entonces, para aquello traemos y remitimos lo que es el concepto de la OMS. Lo define de la siguiente manera: la ansiedad es una reacción emocional, normal, adaptativa ante situaciones amenazantes. Sin embargo, cuando estas reacciones se vuelven cotidianas y perturbadoras, se debe evaluar para identificar su connotación patológica. Está caracterizado por el miedo y la preocupación. ¿Cómo ves este concepto, Micha? De hecho, va muy de la mano con lo que acabas de decir. Está ya muy normalizado que se hable sobre la ansiedad e incluso ya hasta se toma como burla, ¿no? Cosa que, pues yo pensaría que no debería ser tan así. O sea, hay que Sí, saber claro. definir qué tanto es ansiedad y qué tanto no lo es. Ya desde el momento, como bien lo dice la OMS, si son situaciones que te hacen o te interfieren en tu día a día, o sea, ya no puedes hacer actividades que anteriormente hacías, ya se trata de revisarlo, ¿no? Ya se trata de ir a checar qué es lo que está pasando, por qué te está sucediendo, pues, estas situaciones, qué es lo que estás cargando, porque todo es a nivel emocional. O sea, recordemos que sí afectan las situaciones sociales, sin embargo, todo es a nivel emocional. ¿Qué te está pasando en tu día a día para que tú puedas, pues obviamente sacar de esa manera la, la ansiedad? Y ya si te interfiere en tu día a día y ya si se interpone,
ya no quisiera decir que estamos hablando sobre un trastorno, ¿no? Entonces sí coincido mucho con lo que dice la OMS y yo incluso también tengo otra definición de la American Psychological Association, Ok. que es la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de amenaza percibida. Si bien la ansiedad es algo positivo porque te alerta ante ciertas situaciones, ya llevarla a otro extremo es negativo, ¿no? Claro, hasta dónde están esos límites. Y de hecho, Ujú. pues ahorita que lo mencionas, precisamente para la investigación acerca de este tema, fíjate que muchos coinciden, ¿no? En que es un sistema adaptativo. Algo curioso, que no sé si te sucedió, bueno, yo como que puntualicé en este aspecto, en que en la medida en que buscaba, decían muchas definiciones esto, ¿no? Es una reacción normal, es una respuesta natural, es una reacción, pero frente a qué y cómo opera. ¿Y por qué? ¿Por qué es buena? ¿Por qué se le puede considerar bueno? ¿Y hasta qué punto realmente se le puede considerar como que bueno, ¿no? Vamos a Sí. cuestionarlo un poco. Quisiera antes de ello, pues hacer como que la descripción general. Creo que tú, Mitch, nos traes como que descripciones de otro tipo de trastornos, pero yo voy a mencionar la general sobre cuáles son los puntos para poder diagnosticar de acuerdo al DCM los 6 puntos generales sobre la ansiedad, que en este caso es preocupación excesiva, imposibilidad de control de esa preocupación, inquietud constante, fatiga constante, dificultad para concentrarse e irritabilidad. Esto es de acuerdo al manual, pero Mitch, me parece que tú me comentabas que hay otros tipos de acuerdo igual al DSM, hay otros tipos de ansiedades, ¿no es así? Sí, es correcto. Es una combinación de tensión emocional, preocupación cognitiva y cambios físicos, ¿no? Y que vamos a ver a lo largo de este episodio qué es lo que nos conlleva a eso. Entonces, yo quisiera hablar también entre la diferencia de ansiedad adaptativa y los trastornos de ansiedad. La ansiedad adaptativa nos va a ayudar a reaccionar rápidamente ante los peligros, como lo dices, qué es lo bueno, o sea, qué es lo positivo de esta emoción, ¿no? Pero cuando es una respuesta que se activa de manera desproporcionada o constante, pues puede convertirse en un problema, obviamente. ¿Y qué problemas? Pues hablamos de los tipos de ansiedad que son trastorno de ansiedad generalizada, el TAC, que es preocupación excesiva sobre eventos cotidianos. El trastorno del pánico, que son los ataques de pánico inesperados, que estás en una situación, pues no sé, tranquila, o estás trabajando, o estás haciendo algo en tu día a día y de repente sientes como el acelere, ¿no? El acelere del corazón, o que te falta el aire, o que algo te está como que tienes esa preocupación, o cuando tienes miedo, ¿no? Como que te invade. O la ansiedad social, que es el miedo intenso a ser juzgado o evaluado negativamente. Cuando estas situaciones se presentan, confirmo en el día a día, pues sí hay que checarlo, porque por ejemplo, no es normal que no quieras salir a, a socializar, ¿no? O a ser un ser sociable, por así decirlo, porque pues ya hablamos en el podcast anterior que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Entonces, cuando ya situaciones como, por ejemplo, que te enfrentas a una entrevista de trabajo y que ya no puedas ir porque de repente te da esa emoción de que no, ya me da miedo, cosas así. Entonces hay que checarlo. Y hablamos de fobias, que son las fobias específicas, el miedo irracional a objetos o situaciones, que va de la mano con lo que acabo de decir. Una entrevista de Ujú. trabajo o una presentación, no sé, alguna en la escuela, ¿no? Alguna exposición que te dé mucho miedo y que hasta sudes y te desmayes, porque hay gente que sí le ha pasado, pues sí hay que checar estas cosas, ¿no? Y cómo esto impacta en la vida cotidiana. Sí, claro. De hecho, fíjate que mencionas algo como una constante en los tipos de ansiedad, ¿no? Las dos constantes es preocupación y miedo. En Ujú. todo, o sea, en la agorafobia, en el ataque de pánico, todos estos como subtipos de la ansiedad general están caracterizados por la preocupación y por el miedo.
Entonces, creo que sería pertinente como que aterrizar cuál es la definición de ansiedad y cómo funciona a nivel psicológico. Entonces, estamos hablando de que es una respuesta, puede ser biológico, fisiológica o psicológica ante alguna situación de riesgo. ¿Por qué es buena? Porque como tú lo comentaste en sus divisiones, puede ser adaptativa, en la cual, pues lo explico en términos como psicoanalíticos, en la cual nuestro yo toma ese afecto de forma grave y lo intenta sobrellevar de forma compensatoria a manera de que el organismo no se exponga demasiado. Es decir, le voy a poner con un ejemplo sencillo. Te sucede algún acontecimiento grave, no sé, tienes un choque en donde pues solo hubo daños materiales. Sin embargo, el evento genera un afecto. Este afecto es un afecto pues demasiado alto, intenso. Entonces, la ansiedad funciona como este mecanismo de alarma para que tú en el auto pues empieces a hacer algo de forma inmediata, ya sea que te salgas del coche, o sea, no sé, a veces lo que te llega a pasar también es lo que es la angustia, que ahorita vamos a hablar de cuál es la diferencia. Pero el chiste es que la ansiedad nos sirve para poder intentar, el organismo intenta como restablecerse a manera de que esa situación que te aconteció no sea demasiado insoportable. Entonces, por eso es que tiene cierto grado de funcionalidad hacia un restablecimiento emocional. Pero cuando el evento excede esas defensas, por así decirlo, que tendría la angustia, es cuando se empieza a volver patológica, que son los trastornos que acabas de mencionar. Que en este caso sería que, por ejemplo, el ataque de pánico, ¿no? Que ahí ya podríamos hablar un poquito de angustia. Te da como que mucha hiperventilación, empiezas a sudar, este tipo de reacciones. La que es más adaptativa te ayuda como que a reprimir el afecto, y la ansiedad se manifiesta con conductas que son más tolerables, como cuál, pues el movimiento del pie constante, por ejemplo. No sé si has visto que muchas personas están así como que mueve su pie. Los tics. Me incluyo porque sí. Los tics, por ejemplo, Sí. los tics nerviosos también son una respuesta ansiosa adaptativa frente a una situación de riesgo, ¿no? Entonces es como aterrizando estos criterios, pero sí pues me interesa esto que mencionaste, ¿no? Estos dos factores que es el miedo y la preocupación, ¿no, Mitch? Sí, y de hecho, como bien lo dice Carl Jung, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en el día a día tan absortos de lo que pasa en sí que muchas veces pasamos por desapercibido lo que nos pasa a nivel emocional y lo que el cuerpo ya nos está hablando, ¿no? O sea, que los cambios físicos, si de repente tengo un incremento del ritmo cardíaco o aumento de la respiración o tensión muscular, es más, este tema de la ansiedad te lleva a niveles digestivos, o sea, hoy en día es muy popular el que la gente padezca de colitis o de inflamación Ujú, constante o de que comen cualquier alimento y ay, ya me inflamé o ay, ya tengo colitis o ujú, cosas sí. así. Pero yo soy partidaria de que tenemos que checar qué es lo que está pasando, obviamente a nivel físico, como también a nivel emocional. Si esa persona está llevando en su día a día una vida así de estrés, de constante lucha o de constante temor o de constantes situaciones que se las calla, se las guarda, el estómago, el sistema inmune es el que va a actuar, es el que va a decir, no, pues aquí ya no tolero esto. Entonces, también te lleva a problemas digestivos y obviamente el impacto que tiene en la mente son los pensamientos catastróficos, como bien lo acabas de decir, la dificultad para concentrarse, sensaciones tanto de miedo o de pérdida del control, ¿no? Y fíjate que nosotros, o explicaciones científicas o neurocientíficas, nuestra amígdala, que es muy pequeñita, que está atrás, juega un papel clave.
pues ya que es la encargada de activar la respuesta de lucha o de huida. Sí, realmente, o sea, a nivel orgánico, o sea, imagínate, ¿no? Ya tenemos ahí nuestro cerebro, ya sabes que nuestro cerebro es una máquina increíble, alentando mucho a lo fisiológico y biológico. La verdad es que es de las maravillas más grandes del universo nuestro cerebro, por cómo está compuesto y las funciones que le corresponden a cada segmento, ¿no? Entonces, definitivamente la ansiedad también tiene una respuesta cerebral, ¿no? Que en este caso sería la amígdala. En nivel orgánico, tanto a nivel psicológico, pues hace como que una implicación, ¿no? En lo psicológico, de hecho en ambos niveles, en lo fisiológico y en lo psicológico, es huir. La intención de la ansiedad al momento del impacto del evento traumático es la huida, el escape. Ahora, tú, Mitch, ¿qué Sí. crees que sufran más ansiedad, los hombres o las mujeres? Mm, yo pienso mm, que las ¿Por mujeres. qué? Porque nosotros somos un mar de hormonas, o sea, principalmente por eso lo digo, porque nuestras hormonas, no es que la de los hombres sean menos, pero nosotras como nuestros cambios físicos y nuestros cambios conforme la edad van pasando, sí, sí es importante, pues obviamente también mencionar nuestro ciclo menstrual. Nuestro ciclo menstrual conlleva o abarca muchísimo este cambio de hormonas, ¿no? Esta lluvia o desajuste, no sé cómo decirlo, pero sí es como que muy el mar de hormonas que nos hace, pues sí ser en ciertos puntos más sensibles, más, pues un poquito alarmistas y esto creo que sí afecta un poquito más. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la OMS, y ahorita me vas a decir quién, o sea, si sí de atina o no, dice que los trastornos de ansiedad afectan a más de 260 millones de personas en el mundo. No sé si de estas 260 millones de personas sean hombres o mujeres. Pues sí, yo creo que a lo mejor sería, bueno, se entiende a lo mejor que es como más de términos generales. Igual, de acuerdo a la OMS, que creo que fue nuestra principal fuente, Ujú. efectivamente, como bien comentas, las mujeres llevan las de ganar con el 7.7% frente a los hombres que representa el 3.6%. Esto de las hormonas del sistema endocrino, creo que es un punto bastante importante que a evaluar, o sea, definitivamente, porque sí hay una afectación hormonal, definitivamente. De hecho, en un entrenamiento Sí, sobre entrevista y psicología clínica, pues sí parte de la entrevista es preguntar si a las mujeres, si ya acudió a una revisión endocrina, porque sí llega a haber algún tipo de alteración. Entonces, que también afecte la ansiedad, pues no se me hace nada raro. Lo que sí se me hace raro, fíjate, es que igual dentro de la OMS nos menciona que del total, ya en general, de personas que sufren ansiedad, pero ansiedad grave, o sea, ya diagnosticada como un trastorno. De 4 sí. personas solamente acude una a tratamiento, solamente una. Y hablo solamente de ansiedades graves, ya patológicas, porque pues recordemos que la ansiedad es una respuesta emocional normal, pero aquí yo solamente me estoy refiriendo de las que son graves, de las que ya se genera un trastorno. Solamente acude de 4 una persona. Ahora, si nos vamos a aquellas personas que sufren también ansiedad, a lo mejor no a un nivel severo, pero que aún así presentan cuadros clínicos o que presentan síntomas, pues realmente la pregunta sería, ¿no? ¿Cuántas de esas personas se tratan realmente lo que es esto de la ansiedad? Ahora, un datito más, y este dato también me resulta interesante. La estadística que se hace con referencia a la salud mental es en relación en qué tanto te incapacita en tu vida diaria en relación a la mortalidad. ¿Cómo es esto? Es decir, hay enfermedades que son mortales, pero que no intervienen en tus labores diarias. Y hay enfermedades o trastornos que afectan a tus labores diarias, pero no son mortales o no son tan mortales. Entonces, lo que es la OMS Ujú. y también APA hacen una evaluación en relación a estos dos factores
Y lo que es la ansiedad es el segundo trastorno mental más incapacitante en los países de América. O sea que es un poquito alarmante, solamente es superado por la depresión, que está en el primer lugar. Pero la ansiedad es, que de hecho depresión y ansiedad pues siempre vienen como que conectados, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces la ansiedad es un trastorno que sí está afectando, que está presente, que lo vivimos día a día. Y pues que refleje esto del segundo lugar, pues no sé cómo lo ves tú, Mitch. Sí, sí es un poco, bueno, sí es bastante preocupante, porque imagínate, lo que acabas de decir, sí llama mucho la atención. Mucha gente que está pasando por situaciones como, voy a hablar de la menopausia, Sí. ¿no? O sea, las mujeres que están pasando o atravesando por la menopausia, que son cambios físicos y hormonales importantes, muchas de ellas viven su día a día desconociendo que están pasando principalmente por la menopausia y aparte de lo que les pasa, ¿no? O sea, lo normalizan tanto en su cuerpo porque tienen otras cosas que hacer, porque al- prioriza, ¿no? O sea, se prioriza a lo mejor otras actividades que lo que le pasa al cuerpo o lo que nos está pasando a nosotros. Y no digo que esté mal porque incluso se entiende, o sea, se entiende que haya otras preocupaciones aparte de, ¿no? Pero aquí la invitación es que si estás pasando por una situación como factores biológicos que son desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, que son las hormonas que te dan pues cierto placer o que te dan cierto punch, o sea, que te ponen para arriba, tienes que checarlas, ¿no? Y la predisposición genética, o sea, va también de la genética, que si tu mamá sufrió o padeció de ciertas causas, tú también, ¿no? Y obviamente los factores psicológicos, que son las experiencias traumáticas. Ahorita hablando de las mujeres con menopausia, viven con la taquicardia, o sea, ya hay personas, conocí a una persona que, por ejemplo, ella vivía con taquicardia, vivía con hiperventilación y se iba a checar y le decían que estaba bien, que de hecho le decían en la clínica que estaba tan bien que no sabían por qué iba, que tenía que ir a un psicólogo, ¿no? Va al psicólogo y el psicólogo le dice, sabe que pues usted está, haga técnicas de tal, o sea, como que le dice, le invita, ¿no? A que lleve a cabo una vida un poquito más mindfulness. Ujú. Entonces, esta persona lleva su vida igual mindfulness, empieza a hacer técnicas de relajación, bla, pero aún así se siente mal. Va al endocrinólogo, como bien lo acabas de mencionar, y le dice que tiene una alteración hormonal porque pues ya entró o ya había entrado a la etapa de la menopausia. Mm. Entonces, imagínate, si nosotros como especialistas incluso desconocemos ciertas cosas o ciertas terminologías o qué tan importante es el que vaya de la mano pues lo hormonal con lo mental o lo interno con lo externo, pues ya perjudicamos a mucha gente, ¿no lo crees? Claro, sí, de hecho, pues a mí la verdad creo que va a haber constantemente en estos episodios como esta queja de mi parte de Sí. pensar en dicotomías. O sea, si algo me ha enseñado también el estudio del psicoanálisis es que las dicotomías generan más problemas que soluciones. Y es que te lo menciono por lo siguiente. Pensar que el cuerpo y lo psicológico emocional están divididos o son Ujú, es un error. espectros diferentes o diferenciados, pues la verdad es que se me hace muy complicado de pensarlo de esa manera, porque es una realidad que lo físico, lo fisiológico, lo biológico afecta a lo emocional y viceversa, es una constante, o sea, no hay una distinción entre las fronteras entre uno y el otro en qué tanto realmente es afectado. Entonces, si nosotros en nuestra práctica clínica no detectamos esta importancia, pues obviamente puede afectar, ¿no? Porque imagínate, te lo pongo así, una persona que llega con ansiedad y a lo mejor gran parte de su sintomatología
De hecho, por ejemplo, la sintomatología orgánica de la ansiedad tiene que ver con sudoración y taquicardias, ¿eh? O sea, es Ujú. curioso porque la ansiedad, en hombres o en mujeres, no importa, de las características físicas es precisamente sudoración, taquicardia, falta de respiración o complicaciones a la hora de respirar. Misma sintomatología lo tiene una persona, una mujer que sufre precisamente de la menopausia. Entonces imagínate, llega una señora, llega a mi consulta y yo no considero este tipo de rasgos a evaluar para lo que son afectaciones hormonales, y yo la trabajo como si fueran afectaciones psicológicas. Si bien creo que puede llegar Ujú. a funcionar hasta cierto modo, no lo implica todo, y entonces la sintomatología, que realmente no tiene un origen psicológico como tal, pues no va a desaparecer, la sintomatología va a persistir. Entonces la señora puede incidir en que es algo que está sufriendo y que le empieza a generar un trastorno ya más grave, porque empieza a preocuparse porque no se le quitan los síntomas, empieza a preocuparse porque ya va como 3 años al psicólogo y no más nada, sigue con mucho sudor, sigue con taquicardias. Y viceversa, Mitch. O sea, y lo que comentaba en el episodio pasado, ¿no? Mi hermano, que es médico, recibe muchas personas que le atribuyen al 100% lo orgánico afectos emocionales, y que les dice mi hermano, pues es que no tiene usted nada, ¿por qué no va a ver a un psicólogo? A lo mejor necesita pues algo que le ayude a procesar más su duelo o su afectación, ¿no? Entonces, la verdad es que hay Sí. que pensarlo siempre en un continuo, ¿no, Mitch? Hay que pensar que puede ser, pues, miles de cosas, ¿no? Y lo mejor, y mientras estemos lo mejor preparados posibles, o sea, y que sea un conjunto, pues obviamente vamos a poder ayudar a muchísimas personas que no saben ni siquiera qué es lo que les está pasando. Imagínate, un ejemplo cotidiano. Un evento como hablar en el público puede activar una respuesta ansiosa en muchas personas, como lo dijiste en un principio, ¿no? O sea, una situación en la que a lo mejor ahora que están las redes sociales muy en tendencia, si mi novio me deja en visto por 2 horas, a mí ya me entró la ansiedad, ya me entró como que la preocupación, y eso no te habla, bueno, más bien, eso te habla como de que ahí hay algo, ¿no? O sea, un niño herido, una persona que no está resolviendo situaciones y que las está lidiando como por medio de eso. Entonces, una reflexión que nos da el libro del poder de la hora dice que la preocupación pretende ser necesaria, pero no sirve para nada. Y si te pones a pensar en esa frase, tiene muchísimo significado, porque es cierto, o sea, ¿a ti de qué te sirve preocuparte, no? O sea, me voy a preocupar porque mañana tengo examen. Pues no, mejor estudia, o sea, la respuesta como que fácil es estudia, prepárate lo más que puedas y ya, no pienses en lo que va a pasar. Entonces, un factor importante de la ansiedad es el sobrepensar, el que estás sobrepensando en qué va a pasar a futuro o la preocupación del pasado, ¿no? O sea, pero difícilmente se vive en el aquí y en el ahora, que es lo importante. Tienes que estar en el presente. Y de repente como que sí te haces esas preguntas de que qué es lo real, ¿no? O sea, qué es lo qué es lo real y qué es lo imaginario, porque pues si ya entras en Mm. una situación como muy conflictiva en cuestión de la ansiedad, sí te pones como a sobrepensar miles de cosas que no deberían, ¿no? Claro. Sí, de hecho, fíjate que hilando un poco el tema sobre la etiología de la ansiedad, eh, de acuerdo a su etiología, podríamos dividirlo en dos grupos, y uno de ellos tiene que ver con esto del sobrepensamiento. La ansiedad se podría dividir entre lo que es agudo y lo que es crónico. ¿Cuál es la ansiedad aguda? Bueno, de hecho ya lo habíamos mencionado anteriormente. Son los eventos como que específicos muy traumáticos que te generan una ansiedad severa, y que a la larga te puede generar alguna psicopatología. ¿Cuáles son las crónicas? Bueno, esta su intensidad es menor, pero son percepciones constantes, es decir, constantemente estás recibiendo estímulos que se van sumando y que te empiezan a generar conductas de ansiedad.
Y en esto sobre lo crónico, meto lo que acabas de mencionar sobre el sobrepensamiento. Y es que precisamente lo que es la preocupación, pues sería interesante como que desglosarla un poco. Cuando uno se preocupa, realmente lo que está haciendo, y como tú bien lo comentas, es pensar. Pensar en posibilidades que no existen, que en este caso se les conoce como sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son precisamente ideas infundadas, no tienen un sustento real. En esto de cuestionarnos la realidad, yo me refiero a esta realidad como fáctica, esta realidad que uno puede percibir por la experiencia. Entonces estos pensamientos advienen sin base a la experiencia, simplemente, o a la experiencia inmediata. Más bien podrían venir estos pensamientos a una experiencia previa, es decir, algún tipo de acontecimiento en la vida, algo relacionado al pasado. Entonces, ya de por sí, los pensamientos nos generan un tipo de ansiedad en esta tipología que serían las crónicas. Ahora súmale muchas otras cosas más, como tu trabajo, como tu familia, como ¿cómo se llama? Cuando hay muchos coches y el tráfico. Súmale el clima que no te gusta, súmale un buen de cosas, ¿no? Entonces, todos estos estímulos van incrementando ese afecto, se va sumando, hasta que empiezas a generar características ansiosas, ¿no? Que es lo que te decía, por ejemplo, de los tics, de manifestaciones orgánicas, el poco sueño, no puedes dormir, trastornos de sueño. Entonces, la verdad es que hay muchos factores externos que puedan llegar a afectarnos y que nos puede crear ansiedad a este nivel crónico. Ahora, sobre esto, fíjate que me gustaría hacer como que una distinción entre lo que es la diferencia entre ansiedad y angustia. ¿Por qué es importante esta distinción? Primeramente, para que quede más claro qué es la ansiedad. La ansiedad, recordemos que es un sistema de huida, ¿vale? Es un sistema, es una reacción para que tú puedas escapar de algo. Es una reacción, bueno, muchos autores lo plantean como natural de huida. Es lo equivalente a que cuando algo te espanta, no sé si has visto esos videos, Mitch, que son videos chistosos donde algo te espanta y sales corriendo, ¿no? Entonces, sí. La ansiedad es algo similar, pero a nivel psicológico, ¿no? Es una huida interna, es un escapar del afecto, trabajarlo, intentar trabajar, tu yo intenta trabajar con ese afecto para poder soportarlo. La angustia, en cambio, igual es un afecto intenso, pero que te inmoviliza y que no tiene claro de dónde viene. Es decir, la ansiedad puede tener angustia. O sea, la ansiedad dentro de su sintomatología puede devenir la angustia. ¿Por qué? Porque de repente estás, yo sí sufrí en un momento ansiedad. De repente estoy aquí trabajando y de repente me llega una sensación, pues un afecto, no sé cómo poderlo describir, como de vacío, en donde pues yo me digo, diablos, ¿no? O sea, ¿qué diablos es esto? Yo estoy bien aquí trabajando, aquí echándole a la chamba. Y de repente, ¡pum!, ¿no? Te llega así como que la nada y me dan ganas de irme a acostar y me hago bolita y digo, ¿por qué existo? Y, ay, no. Entonces, pero no hay un objeto real en la angustia. O sea, no un objeto que tú puedas saber. En la ansiedad sí, porque hay un factor que lo provoca. Por ejemplo, la ansiedad después de... Bueno, estoy trabajando ahorita con lo que es intervención en crisis. Las crisis se definen por 3 momentos. El momento in situ, es decir, cuando ocurre la crisis. La segunda fase que es ¿cómo se llama? Reorganizativa, que es cuando ya después ¿qué dijo? De 4 o 6 semanas, ya te olvidas entre comillas del evento, pero empiezas a tener tienes muchas sensaciones como de depresión, de angustia, o sea, muchas sensaciones que a lo mejor ya son el reflejo de un momento pasado. Entonces, la principal distinción entre ansiedad y angustia sería que la ansiedad es una respuesta de huida y tiene un objeto determinado. La angustia
lo que hace es inmovilizarte, te altera de forma que no te puedas mover y no siempre es con objeto, o sea, no siempre tiene algo claro. ¿Cómo ves estos dos conceptos, Mitch? Yo pienso que van de la mano, porque obviamente si estás en un proceso ansioso o estás llevando, no sé, o sea, no sabes qué es lo que está pasando en tu cuerpo, no sabes qué es lo que está pasándote a ti. O sea, hay hiperventilación, hay pues taquicardias, sudoraciones, incluso la ansiedad, hay ciertos hormigueos, o sea, se te duerme el brazo, como si tuvieras un paro cardíaco, que obviamente no es paro cardíaco, solo sería el que te lleva a nivel de la angustia, o sea, si no lo sabes controlar, te lleva a nivel de la angustia y pues ya lo desatas como más fuerte, ¿no? Entonces siento que esos dos temas principalmente sí van ligados y van juntos. Entonces, me recuerdo también a los mitos y realidades sobre la ansiedad. Por Ujú. ejemplo, un mito que está muy arraigado es que la ansiedad es solo, o sea, solo está en tu mente. Y no es cierto, o sea, como bien lo acabamos de decir, es una combinación de factores tanto mentales como físicos. O Mm. sea, si estás llevando o sea, si en la escuela te están bulleando, por así decirlo, ¿no? O sea, si en la escuela te están bulleando, estás sufriendo acosos o estás sufriendo cosas así y te ponen a exponer, pues obviamente no te va a gustar porque vas a pensar o vas a temer que todos se van a burlar de ti y todos, entonces, si ya te diste cuenta, hay algo tanto físico, o sea, social, mental y físico, que lo estás llevando a nivel físico. Ok. Y aparte, otro mito es evitar las situaciones ansiosas lo soluciona. Y obviamente no, porque evitarlo puede perpetuar el ciclo de ansiedad. O sea, si no lo trabajas a la mano de un profesional, o si no lo trabajas por tus propios medios, incluso en cuestión del mindfulness, en cuestión de las técnicas de relajación, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a poder sobrellevar estas situaciones en cuestión de la ansiedad para poder sobresalir, más allá que el que o sea, tú te lo calles o tú lo evites, es lo peor que puedes hacer. Y otro mito es el hablar de ansiedad, o sea, que el hablar de ansiedad es una debilidad. Y obviamente no es cierto porque el hablar de ello o sea, muestras la fortaleza y puede ser que sea el primer paso hacia la solución. O sea, el hablar que algo te está perjudicando o el hablar que algo te está pasando con alguien que sea de tu círculo cercano o con un especialista de la salud mental no te hace débil. O sea, la ansiedad en sí no te define y con el conocimiento y las herramientas adecuadas puedes aprender a manejarla y a vivir una vida plena, ¿no? O sea, teniendo incluso un trastorno ya hablando a nivel pues grande, un trastorno de ansiedad, sí puedes vivir una vida plena, sí puedes vivir una vida tranquila, una vida sana, pero obviamente llevando los pasos a seguir, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, estos mitos que comentas, pues, que comentaste uno, ¿no? Como evitar los factores ansiosos. O sea, ¿cómo evitas los factores Ajá. ansiosos? O sea, solamente que te quedes en tu cama toda la vida, ¿no? Y hasta eso, y Sí, entonces tendrías que ponerle llave a tu puerta y te tendrían que alimentar es que, por otros medios. ajá, es lo que te digo. Es lo que te digo, por ejemplo, si tienes una situación importante como una entrevista de trabajo, pues o sea, y que la entrevista de trabajo te cause, no sé, sudoración, te pongas nervioso, ya no sepas qué decir, ya no sepas qué hablar, pues mejor prefieres perder esa oportunidad, porque si hay gente que lo hace, o sea, pierde la oportunidad de ir a entrevista para un trabajo y te quedas en tu casa. O sabes qué, no, pues yo tenía un conocido que le daba miedo ir al cine solo, porque, pues, no, le daba pena. Cuando que es lo que más se recomienda, ¿no? Para autoconocerse. Pero a lo que voy es que le daba tanto miedo o le daba tanta pena que si esta persona pues prefería quedarse en su casa que a que lo vieran y lo juzgaran.
Y si te das cuenta, ahí ya estás sobrepensando, o sea, porque realmente nadie te va a ver. O sea, una realidad es que si estás en el cine, la sala está oscura, nadie te ve y todos están en su rollo, ¿no? O sea, todos están en la película. ¿Quién te va a ver? O sea, nadie. Pero tú ya estás haciendo especulaciones y ya estás haciendo como un panorama de que te van a juzgar, te van a criticar y mejor lo evito. Esas situaciones que son las que se tienden a evitar, pues nada más, como bien lo acabo de decir, perpetúan el ciclo de la ansiedad. No lo quitan. Claro, y de hecho fíjate que tocaste un tema muy, muy, muy interesante, que sí valdría la pena hablar. Y es que Sí. eh, las nuevas experiencias siempre son Ujú, un factor de ansiedad. Esto es algo bien ujú, interesante ujú, porque si estamos diciendo que la ansiedad es una respuesta de huida y las nuevas experiencias generan en nosotros miedo, ¿qué es lo que queremos hacer? ujú, Huir. Y así de sencillo, la persona que el ejemplo que pusiste, ¿no? La persona que está buscando trabajo y se va a enfrentar, porque siempre un nuevo trabajo es una nueva experiencia, independientemente de que ya hayas tenido experiencia en ese ámbito laboral. De igual forma vas a conocer nuevas personas, vas a conocer un nuevo sistema de trabajar, son nuevas experiencias. Entonces, ujú, automáticamente, pues tu sistema psicológico, biológico, emocional reacciona queriendo huir. ¿Y qué empieza a generarse? Pues precisamente la ansiedad. El estado cíclico de la ansiedad tiene que ver mucho con el sistema de pensamientos, que es precisamente lo que acabas de mencionar tú, y funciona de la siguiente manera. Es decir, se presenta la experiencia nueva, empieza a generar sesgos cognitivos con un no me voy a quedar, ¿para qué lo hago? Estaba mejor en donde estaba, y si mejor vuelvo otro día, ujú. no estoy bien vestido, híjole, tengo un gallo en la cabeza y no me peiné Sí. bien, seguramente por eso me van a rechazar. Entonces, eso es un sistema, es parte de la ansiedad porque lo que busca tu sistema es huir del evento que considera peligroso. Por eso es las características de la ansiedad que era el miedo y la preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas, no acudes al trabajo y resulta, aquí desde el psicoanálisis se explica muy bien, cuando no logras experimentar algo que deseabas, regresa a partir de algo, una instancia que se llama super yo, a manera de culpa. Ujú. Y ahí es cuando te empiezas a recriminar en hubiera ido, no sé por qué soy así, soy un tonto, muchas de estas cosas recriminatorias. Y que genera esto nuevamente, pues hablamos otra vez de la ansiedad. Más ansiedad. Esto es lo que empieza a generar la sintomatología crónica, que es precisamente los tics Ujú. nerviosos, la sintomatología orgánica de malestares intestinales, el movimiento de los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que toques es muy bueno porque este es algo que de la ansiedad que nosotros percibimos todos los días. O sea, Ujú. incluso en nosotros mismos, ¿no? O sea, y en mi experiencia personal, pues cuántas veces en mi propia persona no he tenido miedo de hacer algo nuevo. Y precisamente ahí es cuando opera la ansiedad. Bajo este tipo de ansiedad que podremos, pues no sé, como que clasificarla en común o cotidiana, la psicología funciona muy bien porque precisamente librando ese tipo de sesgos cognitivos es como puedes replantearte una posición frente a esa nueva experiencia, ¿no? Comentando como que unos tips así súper rápidos de cómo poder afrontar lo que es la ansiedad. A mí me funcionó, como te comenté hace tiempo, sí tuve un cuadro de ansiedad. A pesar de estar en estos temas sobre la psicología, de ejercer y demás, pues a veces sí es complicado, ¿no? Entonces, recordando un poco mi estudio, pues recordé precisamente las técnicas de respiración. Y la respiración es tremenda, ¿eh? O sea, sirve Ujú, ujú. para muchísimas cosas, no nada más ansiedad, depresión, enfocarte. Te digo que ahorita estoy estudiando intervención en crisis y fíjate que hay dos sistemas de respiración. Bueno, hay muchas, seguramente hay muchos segmentos y clasificaciones, pero yo tengo bien localizadas dos. Una precisamente es para concentrarse y olvidar el evento traumático o quitar el foco del evento traumático. Y la otra es más
para focalizarte a algún aspecto importante. O sea, una es como para descentralizar y la otra es para centrar. La que es, por ejemplo, para descentralizar, es decir, para que intentes como que dirigir tu atención no al evento traumático, sino a la respiración, es que te falte el oxígeno. O sea, obviamente no que dejes de respirar al 100%, pero el ejercicio es así como que inhalas, exhalas y mantienes vacíos tus pulmones. Y en cambio, la otra técnica que es como para concentrarte o para mayor tranquilidad o para la meditación es aguantar la respiración, o sea, lo contrario. Entonces esto de la respiración es bomba, ¿no? Es algo súper recomendable. En cuestión de la ansiedad, precisamente, aquí la técnica que podría recomendar es una pues bastante sencilla, que es aguantar la respiración, mantener un poco el aire, pensar en los eventos negativos que te afectan y conforme vas exhalando, pensar que esos eventos se van yendo con el aire. Es una técnica que me funcionó bastante bien. Todos los problemas pues ahí siguen, ¿no? Pero simbólicamente como que los estás haciendo más livianos. Los estás haciendo menos pesados. Sí. El ejercicio, Mitch, la verdad es que el ejercicio también, tú lo sabes muy bien. Lo que es, si a lo mejor, si eres una persona perezosa como yo y te cuesta trabajo salir a correr, salir a caminar. La verdad es que la oxigenación que nos provee la naturaleza junto con el sonido del aire es un efecto bastante tranquilizante, tranquilizador. También si no sales a correr o a hacer ejercicio, bueno, pues salte a caminar a algún lugar donde veas más rural, más de naturaleza, ¿no? Dormir adecuadamente siempre es recomendable. Y obviamente cuando tienes algún cuadro de ansiedad es muy complicado. Para ello, bueno, pues recomendaría ya sea técnicas de relajación combinado con las de respiración o algunos audios que te ayuden a concentrarte para poderte dormir. Y hablar con alguien de confianza, ¿no? También muchas veces las personas que sufríamos de cuadros ansiosos, tendemos a ser a veces un tanto introvertidos. Entonces, pues recordemos que el afecto es una alteración que intenta encontrar salida. Entonces, a través del habla es una buena forma para poder encontrar salida. ¿Cómo ves, Mitch? Sí, de hecho, complementando las técnicas que ahorita estás abarcando, nadie te explica mejor lo que es las técnicas de respiración que Demon Slayer. Todo lo que aprendí yo de las respiraciones, te lo juro. Sí, obviamente las practicaba en la universidad, obviamente las practicaba en lo laboral. Sin embargo, cuando yo vi Demon Slayer y es que a mí me gusta ver mucho las series o los animes y aprenderles algo, o sea, siempre veo como del enfoque filosófico. Me gusta mucho la filosofía y me gusta mucho, pues, obviamente el tema de la psicología, ¿no? O sea, como que lo resalto mucho. Entonces, las técnicas de respiración que te ponen ahí, la del agua, la del rayo, van muy de la mano con lo que ahorita acabas de decir. O sea, inhalar 4 segundos, retener por 4 segundos y exhalar por 6 segundos activa tu sistema nervioso parasimpático. Nosotros tenemos un nervio que se llama el nervio vago, que abarca desde el hipotálamo hasta la espina dorsal, me parece, que es el nervio más largo que tenemos. Entonces, es el nervio que básicamente nos sostiene todo el cuerpo y tenemos que relajarlo. No, se recomienda que se relaje en las noches, ¿no? Nosotros hagamos estas técnicas de relajación o estas técnicas de respiración. Lo ideal es hacerlas en las noches. ¿Por qué? Porque en la noche ya cuando vas a dormir, ya cuando vas a relajar tu cuerpo, ya cuando vas a hacerlo, o sea, vas a estar tranquilo, puedes tener el percance de un sueño más profundo, ¿no? Y obviamente la relajación muscular progresiva va a contraer, o sea, es contraer y relajar diferentes grupos musculares que van a liberar la tensión, acompañado obviamente de la respiración. Uh-huh. Otra de las técnicas puede ser, bueno, esta se utiliza en la terapia cognitivo-conductual,
que se llama la reestructuración cognitiva. Es cuestionar tus pensamientos automáticos y reemplazarlos por otros más realistas. Es decir, si estás pasando por una situación de estrés, como por ejemplo, y vuelvo a replantear el ejemplo de la experiencia nueva, ir al cine y que te cuesta trabajo, tu pensamiento automático es me van a juzgar. Pues puedes reemplazarlo por algo más realista, como lo que dije hace un rato, de que pues la sala está oscura, nadie te va a ver, no pasa nada y trata de disfrutar esa experiencia, ¿no? Y es una visualización guiada también, que puede ser el imaginar un lugar tranquilo y seguro y concentrarte en los detalles. Esto va acompañado también como de la relajación y la respiración. Se utiliza mucho en el yoga. En el yoga, cuando terminas, tienes una postura que se llama el Zen. Entonces, que es cuando estás ya acostado. Te cuestas, estás con los ojos cerrados, haces tu respiración e imaginas un lugar tranquilo y seguro y te concentras en los detalles que tú estás viendo de ese lugar tranquilo y seguro, ¿no? El llamado Edén. Como bien lo dijiste, el ejercicio nos ayuda a aumentar las endorfinas y nos reduce los niveles de cortisol. No necesitamos hacer ejercicio de fuerza, no necesitamos, o sea, si estamos acostumbrados a hacerlo, pues adelante. Pero si no estamos acostumbrados, con el simple hecho de caminar te sirve bastante y puedes aplicarlo o ajustarlo con la meditación y el mindfulness. ¿Tú sabes lo que significa el mindfulness, Gabo? Justo estaba pensando en eso, fíjate que lo mencionas mucho, y a pesar Sí. bueno, para nuestros oyentes, Mitch y yo somos de corrientes completamente diferentes. Obviamente he escuchado hablar del mindfulness, de hecho últimamente más por ti, pero si te soy sincero, Sí. desconozco en qué consiste. Hasta donde sé, pues tiene bases como igual, o sea, de respiración, de yoga, pero no sé Ujú. concretamente a qué se refiere, cuál es la técnica. Si quieres compartirnos también para aprender algo nuevo siempre, ¿no? Claro. Mira, la meditación y el mindfulness significa prestar atención de manera consciente en el momento presente, que obviamente ahorita nos sirve muchísimo por si estamos pasando alguna situación ansiosa. Sirve demasiado enfocarnos en el aquí y en el ahora, acompañado de, por ejemplo, si yo les dije ahorita, imaginen un lugar tranquilo y seguro y concéntrense en los detalles, ya estamos pensando, o si tan siquiera no imaginemos ningún lugar, el cerrar los ojos y escuchar lo que está pasando alrededor de nuestro, pues de donde estamos, ya con eso estamos aplicando el hacer consciente el momento presente. ¿Qué escuchas? Ah, pues escucho los pajaritos que están cantando allá afuera. ¿Qué escuchas? Ah, mira, escucho a mi vecina que a lo mejor está gritando, ¿no? O está escuchando música, o están bailando, o cosas así. Ya estás haciendo consciente el momento presente. Y eso quiere decir que ya estás haciendo que pues tu mente esté relajándose, esté trabajando y esté funcionando en el aquí y en el ahora. Hay una frase que me gusta muchísimo de Nelson Mandela que dice, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo conquista. Y eso tiene que ver muchísimo con este tema porque, por ejemplo, por tener miedo, ni eres poco valiente y tampoco te hace menos, ¿no? Pero si tú conquistas y dominas el miedo que tienes, ya vas a estar a otro nivel, ¿no? Vas a estar como que a otra, pues en otra sintonía. Y eso me gusta mucho, ¿no? La manera en la que cuál eres tú resiliente de, o que puedes salir, como lo decíamos en el primer podcast que hablamos de salud mental, ¿qué tan capaz eres tú de ser resiliente ante ciertas situaciones en las que estás enfrentando en el día a día? Ahorita hablamos de ansiedad. Bueno, si no estás pasando por ningún trastorno o ninguna situación bastante difícil en cuestión de ansiedad y estás pasando sí por, ¿sabes qué? Es que me da miedo, me da un poco de, pues, incertidumbre, me da un poco de, pues, introversión estas cosas. Trabájalas con ejercicios simples, estas técnicas que nosotros estamos hablando acerca de de la ansiedad, estos tips pueden también ayudarte. Y un último tip que me acuerdo es llevar a cabo una alimentación sana y saludable
va a potenciar muchísimas cosas. Va a potenciar tanto tu nivel físico como tu nivel mental. Por ejemplo, nosotros podemos consumir bastantes antioxidantes y los antioxidantes, ¿dónde los encontramos? En los arándanos, en no sé, en la jamaica. Y estos antioxidantes pueden ayudarte a mejorar el estado de ánimo, de ansiedad, depresión, ya que pues al ser un antioxidante va a combatir el estrés oxidativo y va a proteger el cerebro. ¿Cómo ves, Gabo? Ok, pues la verdad es que bastante práctico. Siempre la alimentación junto con el ejercicio. Parecemos... Parecemos doctores. ¿Cómo? Doctores, digo yo. Doctores. Bueno, iba a decir como programas de televisión, Doctores ¿no? de la mente. Porque también en los programas ves que a cada rato lo andan anunciando, pero pues es que es la verdad, ¿no? O sea, la realidad es que Sí, definitivamente también somos parte órgano, somos parte de emoción, psicológico, lo que mencionábamos hace rato. Entonces, si a lo mejor emocional o conductualmente te es complicado poder salir adelante, pues a lo mejor lo más fáctico, lo más rápido, bueno, no rápido, sino lo inmediato, entre comillas, que puedes hacer sería como que esto de la alimentación, el ejercicio, salir a caminar, dormir, los tips que te acabamos de mencionar, ¿no? Ya posteriormente, y este tip es como que sentiría a lo mejor el más importante, y lo mencionamos al inicio del programa, es precisamente acudir con un psicólogo, ¿no? Acudir con un psicólogo, con un ujú, psiquiatra, con un psicoterapeuta, porque pues sí es algo que se puede controlar, es algo que se puede aminorar, a veces desaparecer en el mejor de los casos. Siempre es la intención de un psicólogo poder apoyarte en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, pues para ir cerrando, Mitch, ya se nos acabó el tiempo. Esperamos sí. les haya gustado este programa. Siempre, como les comentamos, la intención es poder llegar a llevar a las personas un poco sobre estos temas de psicología para que puedan tener pues bien una orientación hacia si es que están presentando algún tipo de trastorno, a lo mejor si lo pueden identificar en alguna persona, ya sea depresión, ansiedad, que es la salud mental, temas que vamos a seguir tocando en futuros episodios, ¿no, Mitch? Sí, es correcto. Acuérdense que siempre es bueno buscar un terapeuta o un psicólogo especializado si sienten que la ansiedad lo sobrepasa. Y les agradecemos por escuchar este episodio. Si les gustó, obviamente no olviden compartirlo o dejar comentarios. Perfecto, Mitch. Pues Mitch, nos estamos viendo entonces la siguiente semana con el próximo episodio. Gracias, Mitch, gracias por escucharnos y pues hasta la próxima. Gracias. Adiós.